Hermanos, muy buenos días. Me es grato dirigirme a todos ustedes en este tercer tiempo devocional. Y qué bueno es reflexionar tomando la palabra de Dios. Y recuerda algo, siempre la palabra de Dios es lo que trae aliento a nuestras vidas en estos tiempos difíciles. ¿Sabe? ¿Cuántos de nosotros, me imagino, estamos preocupados, estamos, pendientes de todo lo que va a pasar y no podemos salir a trabajar, ¿verdad? Y la verdad que es un tiempo muy difícil, pero en este tiempo difícil también cuando leemos la palabra de Dios, sabes que siempre vamos a encontrar palabras de ánimo, palabras de esperanza para cada uno de nosotros, y no solamente para nosotros, sino también para estar animando y motivando a otras personas. Por eso a lo largo de este tiempo estamos leyendo Filipenses y queremos continuar con eso. ¿Y por qué Filipenses? Porque recordar que Filipenses fue escrito en un tiempo difícil, fue escrito en un tiempo de persecución. Y es más, el autor, el apóstol Pablo, estaba preso en Roma. Y es más, el día de hoy vamos a leer que él estaba encadenado. Y cómo en medio de esa circunstancia, en medio de la privación de su libertad, el apóstol Pablo nos habla de gozo. Nos habla de gozo. Es que sabes que el gozo no depende de las circunstancias, no depende de lo que estamos viviendo. ¿Sabes de qué depende? Depende de cuán profundo es nuestra relación con Dios. Cuán profundo cuán profundamente estamos cimentados en la palabra de Dios. Y por eso me gustaría leer con ustedes los versos que siguen. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Eso estaba en Filipenses capítulo 1, del verso 12 al verso 14. Y saben, una de las cosas que podemos ver aquí, en esta porción de las Escrituras, es que todo tiene un propósito. Por eso, esta corta reflexión, quiero ponerle el título que todo tiene un propósito. ¿Sabe que el no saber que las cosas tienen un propósito es lo que nos roba la paz? Es lo que nos lleva a estar tensos, enojados, porque no sabemos realmente qué hay, por qué pasan las cosas. Y por eso, como escuché en cierta ocasión, hay dos palabras que evidencian nuestra actitud frente a una situación difícil. Dos palabras. Cuando enfrentamos circunstancias como esto, hay dos palabras. ¿Sabe? La primera palabra siempre tiene que ver con lo negativo. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tiene que pasar? ¿Por qué el presidente no actuó en su momento? ¿Por qué, el Ministerio de Salud no hizo las cosas en su debido momento bien? ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué tengo que dejar mi trabajo? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Sabe? ¿Cuántos de nosotros de repente, o mucha gente que vemos, ¿sabe? Es lo que dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hasta muchas veces, nos contagiamos de ello. Pero la palabra de Dios nos da otra palabra. Es una palabra proactiva, es una palabra esperanzadora. ¿Sabes cuál es esa palabra? ¿Para qué? ¿Para qué? Nos hemos preguntado en este tiempo, ¿para qué suceden estas cosas? El otro día escuchaba al doctor muy conocido que sale siempre en radioprogramas, doctor Elmer Huerta, y decía algo interesante. Decía, después que hayamos superado esto, ¿sabes qué? Los peruanos habremos aprendido algo más. Habremos aprendido más de higiene, habremos aprendido más de cuidado personal. Y ¿sabes qué? Siempre en las cosas, cuando nosotros le encontramos un propósito, ¿sabes que siempre va a ser provechoso?
Y es lo que vamos a ver en el apóstol Pablo. ¿Sabe que el apóstol Pablo siempre estaba gozoso? Y la pregunta es ¿por qué? Si él estaba encadenado, él estaba preso, ¿por qué él estaba gozoso? Y mire lo que dice el versículo 12. Dice, quiero pues que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? Increíble, ¿verdad? Preso, debería estar renegando, pero ¿sabes qué? Él dice, todas estas cosas que me están pasando tienen un propósito. Si yo estoy en Roma preso, al lado tengo un centurión que me está cuidando, al lado, ¿sabe? Estoy encadenado, pero todo esto tiene un propósito. ¿Sabe que el apóstol Pablo siempre encontraba un propósito a cada circunstancia que le tocaba vivir? Y por eso que él tenía gozo. Y cuando tú sabes que todo esto tiene un propósito, porque es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que todo tiene un propósito. Eso lo sabemos. Pero cuando estamos enfrentando estas circunstancias difíciles parece que nos olvidamos. Pero sabes que déjame recordarte. Pablo dice, todas estas cosas que me acontecen tienen un propósito. No es por qué, sino para qué. ¿Para qué? Para que el evangelio de Cristo sea predicado. ¿Y dónde estaba Pablo? Estaba en Roma. Él había apelado al César. Y dice en el versículo 13, de tal manera que mis prisiones, o sea, él estaba preso, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Sabes qué? Pablo está diciendo que todo el pretorio, o sea, toda la guardia del palacio, ¿verdad? Había escuchado la palabra de Dios. Todos sabían que él estaba encadenado por la causa de Cristo. Y por eso Pablo se gozaba, porque decía, estoy encadenado, estoy pasando mal, pero hay una cosa que traía gozo a su corazón, que él sabía que las personas que estaban alrededor en toda esa casa, ¿sabes qué? Ya conocían el motivo y ya sabían acerca de Cristo Jesús. Recuerda, por eso, estas circunstancias nos pueden hacer renegar, podemos quejarnos, pero si le encontramos el propósito, si pensamos por qué estamos recluidos, de repente algunos, ¿verdad? Pasábamos tanto tiempo en el trabajo y sabes que ahora estos 15 días estamos recluidos, estamos conversando con los hijos, estamos conversando con la esposa, estamos arreglando algunas cosas, de repente, no sé, compartiendo con nuestros familiares, algo, ¿verdad? Algo estamos haciendo, porque todo tiene un propósito. Y recuerda, Dios está al control de todo. ¿Sabe que la actitud de Pablo siempre nos va a animar, siempre nos va a motivar a seguir predicando la palabra de Dios? Y dice, versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, en mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor. Déjame decirte algo. ¿Sabes? La actitud de Pablo influenció para que otros de repente que estaban con miedo, ¿sabe? Que se atrevieran a predicar la palabra de Dios. Y es que de repente en este tiempo, nuestros hijos, nuestros familiares, ¿sabe? Que en este tiempo ellos están viendo cómo nosotros vamos a enfrentar esto para que ellos puedan creer. Y espero que en este tiempo no nos preguntemos por qué, sino digamos, Señor, ¿para qué? ¿Para qué permites esto? ¿Y sabes qué? Y eso va a traer gozo en nuestro corazón. Así que, mi amado hermano, te animo de todo corazón a no preguntar por qué, sino, Señor, ¿para qué? Aún en medio de la necesidad, aún en medio de lo que estamos pasando, doblemos nuestras rodillas. ¿Para qué? Para seguir intercediendo, para seguir orando. Así que les animo a continuar. Recuerden, cada día estamos los pastores, estamos orando por la iglesia, estamos orando por las familias. Y recuerda que no estás solo, el Señor está contigo. El Señor está contigo. Y cada día también, por medio de Facebook, por las redes sociales, estamos haciéndoles llegar una palabra de esperanza.
Y así que el día de mañana prepárate para recibir una porción más de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y adelante. Recuerda, en Cristo hay esperanza. Dios le bendiga.